Le damos las buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este espacio que, bueno, que como decía Carlos antes, es para compartir, es para intercambiar y, bueno, la verdad que en estas semanas que siempre la UNIPE toma de la virtualidad, ¿no? Sea en invierno o verano, nos permite encontrarnos con colegas de otros lugares, otras provincias y, bueno, y compartir experiencias, ¿no? Esta es la idea de este encuentro, así que les vamos a contar un poquitito. Carlos está acá, mi compañero, no sé si querés decir algo, Carlos, presentarte. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Con algunos veo ya nos conocemos. Soy Carlos Di Cosmo, soy profe de física y también licenciado en enseñanza de la física. Bueno, venimos trabajo en formación docente inicial y bueno, eh, eh, y también en capacitación continua. Y bueno, con Lucía ya venimos hace unos cuantos años trabajando en distintos ámbitos y en este particularmente, y cada año tratando de dar un poquito, unos pasitos más sobre esto que venimos haciendo y le vamos a contar hoy. ¿Sí? Uh-huh. Lucy, si Bueno, querés. sí, exacto. Mi nombre es Lucía Giuliani, para los que no conozco. También profesora bueno, en ciencias naturales, en física en particular, especializada en esto, en la enseñanza de la física y bueno, trabajando en algunas universidades. Aquí nos encontramos en la UNIPE y también en formación docente, inicial, profesorados. Compartí con Carlos muchos años en formación docente continua. Así que bueno, venimos trabajando en una línea que les queremos contar. Además de nosotros hay otros colegas que en esta semana también darán algunas charlas, ¿no? Y que un poco es compartir el trabajo, en este caso que venimos haciendo en el profesorado de física de la UNIPE. Les contamos que la UNIPE cuenta con un profesorado particular de física, pero bueno, primero queríamos introducir algunos conceptos para encontrarnos aquí común y ponerlos en esta sala para debatir un poquito y después sí ya, bueno, contarles nuestra experiencia y compartir también con ustedes, ¿no? Así que bueno, este es el encuentro de hoy, ¿sí? Como les decía, pensamos con Carlos que este era un espacio adecuado para compartir reflexiones. Primero, esta primera parte un poco más general, digamos, en torno a la educación ambiental integral. Como todos sabemos, ya es ley en nuestro país desde el 2021 y se incluye en, bueno, los diseños curriculares. En este caso vamos a hablar de la formación inicial docente. Hay espacios destinados a la inclusión de la educación ambiental integral, ¿no? Entonces, desde allí un poco el trabajo que venimos haciendo con Carlos en esta línea, queríamos compartir con ustedes esta experiencia, pero también abrir algún otro debate, ¿no? Que, bueno, que tenga que ver con nuestro trabajo académico, pero también con las prácticas de aula, con la experiencia de ustedes, con las expectativas de ustedes, porque esto que les vamos a contar eh, es de nivel terciario, obviamente, pero se puede tranquilamente pensar en otros niveles de formación, como la escuela secundaria, ¿no? Que sabemos que hoy tiene a este eje como un eje transversal, ¿no? Entonces, bueno, desde allí podemos pensar juntos cómo incluir la educación ambiental en niveles de superior o niveles de formación docente o bien secundaria. Esta es la idea, ¿no? Sí, Esto nos permite debatir. Sí, Carlos. quería agregar un poco esto, ¿no? Nos interesa compartir y después escuchar las voces de ustedes, porque es algo, creo que es, la integración de la educación ambiental en todos los niveles educativos es algo relativamente nuevo y hay mucho camino por recorrer y sabemos que hay mucho trabajo que se hace desde distintos lugares, distintos niveles, pero bueno.
falta un poco, sentimos esta necesidad de poder decir, a ver, mirá, ¿qué te parece? ¿Sí? ¿Qué opinas sobre esto? Mirá, se me ocurrió tal cosa. Eh, por eso un poco la charla de hoy va centrada, como decía Lucia, a compartir estas experiencias, ¿no? Pero después vamos a ver también que tiene un poco una línea que se direcciona hacia lo que es la formación del docente en ciencias naturales y específicamente en física, ¿sí? Que es desde donde nosotros presentamos este trabajo, ¿sí? Así que bueno, avanzo con otra diapositiva. Sí, cómo no. Ahí vamos. Bien. Bueno, queríamos comenzar el debate con una pregunta que creo que todos nos tenemos que hacer, de algún modo nos venimos haciendo, de qué estamos hablando, ¿no? Cuando pensamos en el ambiente, ¿sí? Entonces, bueno, queríamos darles las palabras un minutito a ustedes para compartir esta pregunta a medida que avanzamos, ¿no? Uno piensa en el ambiente y qué se nos viene como las primeras representaciones, ¿no? Cuáles son nuestras primeras ideas en este momento, estas representaciones que tenemos sobre el ambiente, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere abrir el micrófono y decirnos algo? Estaría buenísimo. Escuchamos, ¿eh? O sea, lo primero que a uno se le viene en mente, ¿no? Digamos. Tomo la palabra. Sí, María Sí, Silvana. sí, bárbaro, dale. Sí, 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 bárbaro. Bueno, lo primero que se me vino a la imagen es lo que acaba de suceder recientemente en la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? Exacto. Yo vivo en zona rural. Uh-huh. Y veo y sé lo que son, lo que es el cambio climático, lo vivo en primera persona desde el 2020 cuando pasó un tornado por mi casa y voló el techo de mi casa, estando nosotros adentro, así que sabemos cuál es, ¿Viviste? qué es lo que exactamente, de qué se trata, de qué es tener el agua dentro de la casa y qué es. Entonces, cuando hablamos o cuando nos referimos al ambiente, tenemos que empezar a mirarlo no como el afuera, sino como el planeta, como nuestra gran casa. Uh-huh. Y desde qué lugar nosotros lo estamos enseñando en las escuelas a mirarlo. Muy Porque bien. hay Qué bueno eso que decís, qué bueno. Sí. la mayor oportunidad, el mayor tiempo y espacio donde compartimos con nuestros estudiantes es en la escuela, y es la gran oportunidad que tenemos para cambiar esta mirada con respecto al ambiente, que es nuestro, que es nuestra casa, y no es la que estamos donde estamos dentro de la casa, sino todo lo que habitamos como seres vivos es nuestra casa. Uh-huh. Uh-huh. Entonces me parece que desde ese lugar tenemos que hacer un trabajo de reflexión nosotros los docentes, y desde ahí empezar a abordar la enseñanza. Y claro que hablar del cuidado del medio ambiente es algo que es, creo que nuestra obligación como funcionarios de la educación. Uh-huh. Eso es lo primero que me vino, digamos, claro, además que desde la emoción, desde la sensibilidad de todo lo que recientemente ocurrido. Yo tengo familia en la ciudad de Bahía Blanca, que gracias a Dios no fue afectada, pero sabemos de qué se trata porque ellos también vivieron conmigo en su momento esa situación. Y bueno, y creo, a ver, cómo es que cuando vivimos esa realidad en carne propia, tomamos conciencia. ¿Qué pasa en ese, hay un vacío, hay un bache? ¿De qué se genera? ¿Cómo lo generamos? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Sí, muy buena tu reflexión, María Silvana, porque lo llevaste a esto, ¿no? De qué miradas tenemos nosotros, los adultos, los profesores, para justamente llevar al aula, ¿no? Que es otro aspecto que vamos a tocar acá. No sé si alguien Sí. quiere agregar a María Silvana algo más. Sí, Carlos, ¿no? Sí, que no, me quedó esto último que dijo Silvana, ¿no? Que ese bache que quedó ahí, ¿no? Eh, 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 que tendrá que ver con las actitudes, no solamente como docentes, sino como humanos, ¿no? ¿Qué le pasa por la cabeza, ¿no? Al ser humano o a nosotros como docentes también, ¿no? Porque una cosa es, como dice Silvana, verlo desde afuera, ¿no? Es más, nosotros también con Lucy cuando preparamos
esta parte, lo primero que se nos vino a la mente fue esto, lo de Bahía Blanca. Por eso es no creo que sea de Bahía Blanca, pero sí, pero una cosa es verlo, sí, verlo desde afuera, ¿no? Es estar en el lugar. Y ese es el lugar que justamente Silvana dice, no es el lugar, la casa de uno, me parece, nada más, ¿no? Sino que es el entorno, el contexto en el que vive, ¿sí? Y ahí, bueno, justamente parte de lo que vamos a charlar hoy, ¿no? Cómo esa situación compleja, ¿sí? Se va entramando y, bueno, ¿y qué hacemos nosotros ante eso, ¿no? Como profe. ¿Sí? Ujú. Bueno, perdón, si alguien más quiere, nos gustaría escuchar otras voces. Bien, ahí agregamos también, ¿no, Carlos, los incendios que nos han tenido, Claro. ¿no? Todo este verano ahí Sí, atentos, incendios en Córdoba, bueno, en muchas provincias, que la verdad que fue también muy triste, y también algunos tornados. Hemos puesto cuestiones locales, ¿no es cierto?, que hemos vivido todos por la sensibilidad de la cuestión que mencionaba, del tema que mencionaba María Silvana. Pero bueno, claro está que creo que a todos, ¿no?, se nos viene un poco cuando hablamos del ambiente las cuestiones naturales, ¿no? Es decir, la naturaleza. ¿Eh? En un primer momento pensamos todos en las naturalezas, en las distintas, porque esto que hablamos recién, también la compañera hablaba del cambio climático, no es privativo nuestro, son problemáticas complejas, ambientales, que, bueno, nos están trayendo demasiados inconvenientes en todo el mundo, no son privativos nuestros, lo vemos todos los días tenemos noticias acerca de problemas que suceden con la naturaleza, ¿verdad? Pero bueno, creemos que el ambiente va mucho más allá de esta primera representación, a eso íbamos, sino que es algo mucho más complejo, es una construcción que tiene que ver con las construcciones culturales, las construcciones sociales, las construcciones sociohistóricas, que vinculan no solo al ambiente, sino al hombre y a su relación con el ambiente, ¿no? Esto que decía, la mirada que podamos tener a esas construcciones que hacemos con el ambiente. Fíjense que a lo largo del planeta, si nos ponemos a pensar, ese concepto de ambiente es diferente, según el lugar, según la cultura, según la sociedad, según el ámbito, según el contexto. Entonces, para hablar de educación ambiental, ya un poco más tendiendo a la educación, lo que es importante es tomar postura, es tener un posicionamiento frente a cómo pienso yo la educación ambiental, cómo concibo el ambiente, cómo creo que es la relación entre las personas y el ambiente, y desde ese lugar, desde ese posicionamiento, creo que podemos hacer educación ambiental, ¿no? O sea que indefectiblemente la educación ambiental significa valoraciones, significa tomar postura, significa actitudes. No es nada más que desarrollar, por así nombrar en este momento, algunas actividades o incluir en nuestras planificaciones algunas actividades que tiendan a reconocer o a vincular a nuestros alumnos con cuestiones que vemos como mostrábamos recién, con el acercamiento a problemas o a conflictos socioambientales de su zona, de su localidad, a nivel mundial, a nivel macro. No es solamente eso, sino que tenemos que lograr un poco más, ¿no? Es decir, que ellos mismos tomen postura y se posicionen frente a una mirada particular, ¿no?, de la educación ambiental. Fíjense que en nuestro país, hablando de nuestro país, concretamente, aunque podríamos hacer un poco de historia de la educación ambiental en general, pero en nuestro país ya hay una preocupación que se marca de los años 70 en adelante. Hay una preocupación concreta. Acá tenemos la palabra de la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en nuestro país y en América Latina, Yolanda Ortiz, quien forma parte del gobierno de Perón, fue una de las primeras en
ya tomar otra instancia, otra connotación, darle otra connotación a este concepto de ambiente y educación ambiental, ¿no? Fíjense que ella dice que para hacer una política ambiental hay que romper con la lógica individualista. Ya habla de una política ambiental, fíjense. Y esa política ambiental, por supuesto, va a incluir políticas educativas en la línea ambiental. Entonces dice, acá hay que romper lógicas individualistas. En el mundo entero se dan problemas económicos y ecológicos, y no hay salida mientras no profundicemos y no nos pongamos de acuerdo, porque son temas que tienen que ver con el destino, en definitiva, del ser humano, ¿no? Así que, obviamente, todos nos preguntamos el hasta dónde nos va a seguir perjudicando estos conflictos que vivimos a diario. Entonces, no pensamos que ya no es una acción individual, no es simplemente enseñarle a los alumnos a tirar el papelito de la basura en el cesto que corresponde, que no está mal, por supuesto, pero quiero decir, no es esa acción individual, sino que tenemos que pensar en forma colectiva. Y esto está expreso ya en las primeras ideas de nuestro país, que vale la pena decirlo, mirando un poco la historia a nivel general, nuestro recorrido, como muchos países, ha tenido más bien un recorrido ecologicista, más bien vinculado a la ecología, a esto que mencionábamos antes, a la mirada sobre la naturaleza, los recursos naturales, la preservación de esos recursos, ¿no? La generación, obviamente, de otros para poder sustentarnos, pero creemos que va mucho más allá de esto, ¿no? Es decir, no es solo esta mirada natural, sino que tiene que ver con las relaciones que los seres humanos creamos con la naturaleza. Y acá podríamos remitirnos a la historia, a los pueblos primitivos, ¿no es cierto?, a las distintas civilizaciones, a cómo en distintos lugares occidentales, orientales, se vinculaban con el agua, con el aire, con la naturaleza y con todos los recursos. Así que tenemos que mirarlo un poquito desde ese lado, ¿no? Carlos, no sé si querés agregar algo. Tenés el micrófono. El micrófono. Ahí está. No, estoy, sí. Claro. ¿Seguimos avanzando? Sí, claro, un poco para posicionarnos en nuestro país esto, ¿no? Y pensar que ya hay una mirada, que vuelvo a decir, quizás más bien ecologista, más bien un intento sobre la naturaleza y sobre poder, de hecho, quiero decir, en diseños curriculares o documentos curriculares de los años 60 en adelante, sobre todo en la materia biología, no sé si aquí hay algún colega o algún estudiante biólogo, sobre todo en la materia biología se empezaban a incluir temáticas vinculadas a la educación ambiental, ¿no? Es decir, ya desde ese entonces algunos puntos, ¿no? Como, bueno, esto de los recursos humanos, la atención a la diversidad o a la biodiversidad, el extractivismo, los distintos factores que pueden perjudicar nuestra naturaleza, estaban ya incluidos en los primeros diseños curriculares de aquella época, pero bueno, así como un tratado no especial, sino como un tratado más dentro de las ciencias naturales, ¿no? Pero ahora, con el devenir del tiempo y con el avance en esta línea, y como decía María Silvana, con las distintas circunstancias, situaciones que han tenido y vivencias, ¿no?, del ser humano frente a las problemáticas y conflictos socioambientales, queremos decir que ya hay distintos posicionamientos y distintas líneas de trabajo, ¿no? Es decir, la educación ambiental, cuando hablamos de su complejidad, es porque tiene muchas miradas, muchos enfoques, muchas perspectivas, algunos también las llaman perspectivas, de trabajo y de inclusión, no solo en la educación formal, sino en la educación informal, digamos, no formal, ¿no? Es decir, no solo en el ámbito formativo escolar, sino en el ámbito divulgativo también podríamos hablar, ¿no? Así que, como verán en la diapositiva que está compartiendo Carlos,
y voy a nombrar a Lucia Sauvé. Lucia Sauvé es especialista, tiene una cátedra destinada y investiga todo el tema de la educación ambiental en Canadá, en Quebec. Ella, bueno, hace investigación, es una referente nuestra, la van a encontrar en la lectura de muchos documentos que hablan sobre educación ambiental. Lucia Sauvé o Lucy Sauvé distingue como distintas corrientes, algunas un poco más tradicionales, que es esto que les comentábamos, ¿no? Un poco más apegado a las líneas naturalistas, a las líneas conservacionistas, ¿no? A las líneas científicas, a estudiar la naturaleza desde el punto de vista científico, desde el punto de vista resolutivo, bueno, ¿qué hacemos para, ¿no es cierto?, mantener nuestros recursos? Pero unas corrientes más recientes, ella profundiza, por si les interesa, después les compartimos bibliografía, pero ella profundiza cada una de estas corrientes, que nosotros aquí no lo vamos a hacer, pero mostrando cómo viene cambiando la concepción de la educación ambiental a lo largo del tiempo. Y podríamos decir que las más actuales, fíjense, ¿no?, son las que tienden a cruzar esto con una mirada crítico-social, con una mirada quizás más antropogénica, ¿no?, con una mirada un poco más desde la sociología, más holística, fíjense, más ética, la cuestión ética. Hay otra línea que es una corriente feminista, donde se rescatan distintos trabajos, digo, ya desde los pueblos aborígenes y desde civilizaciones antiguas hasta la actualidad, rescata la línea feminista, ¿no?, más bien vinculada a estas relaciones de las mujeres con la naturaleza, y Sauvé dice desde un vínculo espiritual, ¿no? O sea que lo social, lo ético, lo político, lo económico, lo artístico, lo religioso, tiene mucho que ver con el ambiente, ¿sí? Tiene mucho que ver. El hombre siempre, o el hombre en términos generales, ¿no?, siempre se ha vinculado con el ambiente desde lo espiritual, desde lo afectivo, desde lo místico, desde lo científico, desde distintas facetas, ¿no? Y entonces desde allí también se construyen las sociedades y las culturas que han puesto énfasis en uno o en otro aspecto, ¿no? Y esto, en estas sociedades quizás más modernas, las que hoy podríamos estar hablando, nuestras sociedades en las que venimos hoy en por lo menos en nuestra parte del continente, a sostener o a tratar de sostener estas sociedades modernas, entre comillas, ¿no? Tendríamos que ver qué quiere decir ese concepto. Pero bueno, quizás hagan hincapié en la necesidad de una mirada más sustentable respecto de las relaciones del hombre y la naturaleza y la sociedad, y de tratar de mantenernos los mejores vínculos para, bueno, justamente transitar una educación ambiental correcta, ¿no? Allí me permito hacer una pausa. Diego les está pasando, y lo va a hacer a lo largo del encuentro, les está pasando un formulario para que ustedes, mientras nos van escuchando y participando, puedan completar, ¿sí? Carlos, no sé si querés agregar algo más. No, simplemente remarcar esto, ¿no?, de lo que se ve en esta diapositiva, cómo hay un cambio sustancial, ¿no?, en esta mirada, en estos enfoques, ¿sí? Cómo se ve que las corrientes tradicionales se enfocan más que nada a lo que es como algo científico, ¿no?, la problemática o la situación, algo científico, y no se marca lo social, ¿no?, que es justamente creo que el gran cambio o la gran ruptura que se da a partir de, en nuestro caso, en nuestro país, la implementación de la ley, es esto, ¿no?, el enfoque no solamente como algo de las ciencias naturales, sino también desde las ciencias sociales, ¿no? Ahí, y en la parte de abajo, lo que sería en celeste, ¿no? Ya ahí está marcado. O sea, creo que me gusta mucho esta diapositiva porque se puede ver, ¿no?, cómo esas distintas corrientes
no es que son, tampoco hay que verla como algo excluyente, ¿no? Sino como un todo, que es en cuando uno hace el análisis de las distintas miradas o corrientes sobre la educación ambiental, según, bueno, como dice, según Sauvé, ¿sí? Ujú, así es. Seguimos Las distintas avanzando un posturas. poco. Dale, no sé si algún colega quiere Sí, quieren preguntar algo, quiere participar decir o, algo. por supuesto, está todo para compartir, ¿no? Pero para poder ver justamente que es una evolución del concepto y que, bueno, Claro, mucho hay por decir acá. Nos gustó sí, esta imagen, con Carlos. Decíamos, bueno, pero vamos a llegar a esta imagen que, bueno, que la hemos visto muchas veces en los medios periodísticos de comunicación, ¿no? Porque esta imagen dice, hay una manifestación popular y dice, somos agua, somos bosques, somos ciudadanos, al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, ¿no? Y me gustó, nos gustó esta frase de Galeano porque habla de un cambio. Entonces, la educación ambiental tiende no solamente a conocer las problemáticas ambientales, a vincular a nuestros estudiantes con... el número nos está pidiendo, ahora te lo buscamos, Sandra, ahora te lo pasamos. No solo, no solo vincular a personas con el ambiente o a nuestros estudiantes con las problemáticas socioambientales de su entorno y bueno, y conocerlas. Algunos hablan de la toma de conciencia respecto de esto que es importante, sino que nos quedamos con esta imagen y que esta imagen nos invita a la participación activa, nos invita a accionar, nos invita a cambiar, nos invita a transformar. Digamos, la educación ambiental hoy se concibe como una transformación de las personas o una acción, por lo menos tendiendo a la transformación sobre el ambiente, ¿no? Sobre el ambiente o sobre algunas de las problemáticas. Uno piensa, bueno, pero ¿quién va a cambiar? Es una utopía cambiar el cambio climático, ¿no? sí, Podríamos pensar en esto. Sí, Carlos. pero qué importante lo que en esta frase que ahí hay una palabra o un concepto, diría yo, es una palabra que se transforma en un concepto poderoso que es el eco ciudadano, ¿no? Justamente hablamos mucho en los diseños curriculares de las escuelas secundarias, ¿no? Pero también en la formación docente de, digamos, de la formación como ciudadanos críticos, ¿no? Pero acá le agregamos el prefijo eco que, bueno, ahí ya tiene un tinte un poquito más atravesado por esta realidad que nos toca vivir con lo que hablábamos al principio, ¿no? Estos cambios en la naturaleza y bueno, yo qué sé, a mí se me ocurre pensar o recordar hace 15 años atrás de estas cosas no se hablaban, o sea, no, primero no se hablaban de formar ciudadanos, bueno, 15 años atrás ya sí, tal vez, ¿no? Pero no existía antes este propósito de formar ciudadanos críticos y mucho menos ecociudadanos. En cambio ahora, bueno, es la necesidad, ¿sí? Y también importante es ver que no es que somos una particularidad acá en Buenos Aires o en Argentina, sino que justamente esto no es de acá, sino de otro lugar. Así que es algo que la región y todo el planeta lo estás sintiendo, ¿sí? Ujú. Eh, Y resaltar, Carlos, que los cambios no son utópicos, ¿no es cierto? Que los cambios, muchas veces en estas cuestiones bueno, hablamos de unas políticas, Yolanda Ortiz habló de una política claro, ambiental, claro está, pero que muchas veces los cambios, y nos dice esto también la historia, no vienen de arriba hacia abajo, como pensamos, ¿no? Jerárquicamente esperando que, ¿sí? bueno, los modelos políticos cambien o los modelos políticos educativos vayan cambiando, sino que los movimientos se generan también de abajo hacia arriba. Y cuando digo de abajo hacia arriba, estoy diciendo de los ciudadanos hacia... Tenemos muchos ejemplos de estos, Sí, donde sí, el sí, caso del DDT, ¿no es cierto, Carlos? El famoso insecticida que fue prohibido porque, bueno, porque la gente que cultivaba el campo
comienza a detectar que esto es peligroso y bueno, comienza a manifestarse en distintas movilizaciones y esto termina suspendiendo ese famoso... Sí, hay un montón, ¿no? Inclusive hablábamos, vemos si podemos llegar hoy a ver parte de un videíto de las mujeres de Ituzaingó, creo que se llama, Sí. sí, bueno, afectadas por una problemática de contaminación y demás, y bueno, son justamente las mujeres las que llevan adelante, ¿sí? A través de manifestaciones, ¿sí? Uh-huh. Entonces ahí está bueno, esto cuando Lucy comentaba esto que viene desde abajo, pero si bien viene, claro, de abajo, pero también hay, o sea, de arriba, porque hay lineamientos ahora, normativas, en el ámbito escolar, ¿no? Por ejemplo, los diseños curriculares que, bueno, se construyen colectivamente, ¿no? Pero después, bueno, ya está instalado, entonces es como si, bueno, tenemos algo, ¿sí? Que nos están diciendo desde un lado, pero también tenemos lo otro, ¿no? Desde abajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se empiezan a poner en juego determinadas tensiones que creo que el rol del docente es fundamental, ¿sí? Y, bueno, particularmente me ha pasado de estar en situaciones como estas donde emergía una situación problemática o un conflicto social donde tenía alumnos que estaban de un lado y del otro de la problema. O sea, estaban como desde el origen del problema y los destinatarios del problema, ¿sí? Y bueno, ahí ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como docentes? ¿No? Me parece que no nos podemos quedar ahí viendo cómo se pelean, sino que tenemos que intervenir de alguna manera, ¿sí? Bueno, acá, no sé, ¿seguimos, Lucy? Una cuestión que por ahí Sí. no se considera quizás desde la ciudad donde está urbanizado y hay acceso masivo, Uh-huh. que no pasa en el interior. Y una cosa que es verdad que Bien. me quedé con la palabra ecociudadano. Quizás el ecociudadano existe desde hace mucho tiempo, digo yo, ¿no? Desde mi lugar y mi experiencia. Hablábamos, profe Carlos decía desde hace 15 años para acá esta cuestión y demás. Hay una cosa que cambió, que es la llegada del acceso a la información mediante estas redes, estas formas, esto de Internet, que nos abrió y nos permitió acceder de manera masiva a una información donde nosotros también tenemos la opción de elegir con qué nos quedamos, qué leemos, qué miramos. Porque hay una realidad que si esperamos que los diseños estén actualizados y organizados, o sea, elaborados de manera, de modo que se dialogue, que se haga intercambio, que nos abran un espacio para visibilizar las problemáticas de cada zona y demás, esa cuestión, o sea, si yo bajo el diseño, yo trabajo en nivel secundario y trabajo en nivel superior, bajo el diseño a nivel superior para enseñanza, para profesorado a nivel inicial que estoy en este momento, es un diseño del año 2013, donde nos ponemos a leer y digamos, esta ley que acabo de tomar nota, ¿no? De 2021 es obligatorio. Sí. Hay un desfasaje que, bueno, simplemente quería agregar, digo, el ecociudadano de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, hay, digamos, una ayuda de parte de la información que circula por internet, el acceso, porque si no, desde los ministerios es como que hay un desfasaje. No es lo que pasa, no, o sea, somos un país federal, pero la realidad es que no es tan así. Sí, María Silvana, quiero decir que sí, es cierto que hay hoy a través de las redes muchísimas cosas que antes no las teníamos y de hecho hay grupos de jóvenes, María Silvana, que bueno, vienen encaminándose, ¿no? Con esta línea más ambientalista, más de ecociudadanos, chicos jóvenes, incluso jóvenes de secundaria o jóvenes de otro nivel, que vienen tomando así como a través de involucrarse con distintas redes y con distintos grupos que se presentan en las redes, se suman
Y esto, bueno, no ocurría cuando decía Carlos, ¿no? 15 años atrás, creo que todos estábamos más lejos, ¿no? Aún recién comenzamos este camino y, bueno, vos contabas ahí sobre los diseños curriculares, recién, ¿no? Es como que, bueno, vamos involucrándonos más con las líneas educativas, es un camino por hacer, fíjense, mientras el mundo avanza, ¿no? Y el planeta Tierra muestra que, ¿no? Cada vez son más las problemáticas con las cuales convivimos. Así que por eso creemos que es importante la actuación, digamos, ¿no? Vincularse con alguna de estos temas que sea de interés, de percepción de los alumnos y vincularse de alguna manera a participar, ¿no? Es decir, hacer educación ambiental, ¿no? Sí, Desde la escuela y desde los contextos. Sí, Carlos, perdón. yo veo que hay, coincido con lo que dice Silvana, ¿no? Esto de, primero, bueno, las distintas realidades, con eso las distintas actualizaciones de los programas y demás. Y después ver el gran desafío es cómo intervenimos, ¿no? Cómo intervenimos como docente, porque está todo bien, o sea, estamos de acuerdo que hay que hacerlo, ¿sí? O que hay que ir para aquel lado o para este otro lado. El tema es, bueno, ¿cómo intervenir? ¿Sí? Bueno, ahí es un poco lo que le vamos a contar en un ratito, desde el lado nuestro, ¿no? En el profesorado, formando profesores de física, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Porque esto tal vez es muy, muy particular o propio de lo que me pasa a mí, pero yo doy física, es una introducción a la física, en primer año en el profesorado de física, y la mayoría de los alumnos lo que pretenden es la mirada tradicional de la física, ¿sí? Esto que quieren, el mecanismo de la fórmula para ver cómo se despeja y cómo no se despeja, ¿sí? Y claro, y yo me tengo que parar en esta, mi obligación es pararme en este posicionamiento del que estamos hablando. Sí, está bien, yo tengo que enseñar física, ¿cómo hago esto porque también tengo que formar ciudadanos críticos, como me lo están pidiendo. ¿Y cómo hago ese entrecruzamiento? Bueno, es un desafío ver cómo intervengo. Por suerte, no sé, es como que yo encuentro que la física tiene, ¿no? Tiene muchas, muchas aristas de donde puedo intervenir con desde estas nuevas corrientes de la educación ambiental, ¿sí? Yo lo encuentro. El problema a veces es romper con esa estructura que está acostumbrado el alumno de física, el alumno que va a una materia de física porque está marcada. ¿Sí? Pues aparte, generalmente, los que van a buscar una carrera de formación docente en física es porque para sus parámetros le fue bien en física, o sea, tuvo una buena formación en física. No digo para sus parámetros porque es una discusión a la cual me encantaría sumarme, pero me parece que no es este el momento porque no, se nos va el tiempo, ¿no? Sí, a lo mejor alguno de los colegas que aquí está presente es de otra disciplina y la pregunta es la misma, digamos, ¿no? O sea, la problemática que nos inquieta, ¿no? Acá hablamos de desafíos que afronta la educación, ¿no es cierto? Acá lo estamos nombrando en nivel de formación, en nivel superior, pero por ahí los colegas presentes están en secundaria o son alumnos, y también, ¿no? El desafío es el mismo para todos, digamos, la problemática es la misma, y entonces esto, ¿no? ¿Qué tendríamos que cambiar en la formación de los futuros docentes, ya sea a nivel secundario, a nivel primario, a nivel superior, como en este caso en la formación docente en concreta, que es lo que a nosotros nos ocupa? Pero bueno, ¿qué es lo que tendríamos que transformar a cambiar en estos futuros docentes, ¿no? Vinculado a la educación ambiental, ¿no? ¿Por qué hoy, como decíamos, está pensado en casi todos los espacios, en las carreras, digamos, ¿no? De formación, está pensado incluso en las tecnicaturas, sin ser los profesorados que tienen tecnicaturas.
cómo pensar esta inclusión, cómo estos espacios destinados a la educación ambiental se insertan, ¿para qué, no? ¿Cuál sería el cambio que podríamos lograr respecto de anteriores diseños curriculares, donde les decía yo hace un rato apenas contemplaban estos contenidos, ¿no? No sé si alguien quiere decir lo que Sí, nos gustaría acá piensa. escuchar, a ver, desde su rol, desde sus experiencias, ¿sí? Claro. O si es que la tuvieron, o si no, cómo la visualizan, cómo la pueden ver, no sé, dentro de 2 meses tengo que transitar algo que tenga que ver con la educación ambiental integral, ¿sí? Bueno, a ver, en cualquiera de los niveles, ¿no? La verdad que nos gustaría discutir un poquito, conversar sobre eso. No sé si alguien quiere abrir el micrófono, además de María Silvana, y quiere contarnos, Sí, o no, María Silvana, que ahora está. Escuchamos, con gusto. Porque, bueno, esa es la idea, ¿no? Un poco pensarlo entre todos. Esto no es una construcción individual, como leíamos al principio y pensábamos al principio, sino que son construcciones colectivas, ¿no? Que se van a ir dando colectivamente. No creo que una persona sola pueda, ¿no? Ese alumno que le dijimos, tira el papelito en el cesto, pueda solo cambiar, pero sí en su comunidad pueda hacer algo y obviamente esto es importante, ¿no? Los trabajos a ver, yo colaborativos. no reformaría, transformaría un poco la primera, ¿no? Que dice Sí, que tenemos que transformar, cambiar en los futuros. A ver, un poco ahí para ayudar y para que se animen. Eh, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la formación tradicional de un profesor de ciencias naturales, digamos, no solamente física, eh, a partir de una ley de educación ambiental integral que atraviesa la formación, y creo que todos estamos de acuerdo en que no puede ser la misma. ¿Sí? A ver, si en algunos lugares, no sé, acá en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, estamos ahora transcurriendo ya el tercer año de implementación de un nuevo diseño curricular. Entonces ya ahí está contemplado, ¿sí? Estas cuestiones. Pero no está en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que usted, o sea, primero me gustaría saber si están todos de acuerdo en que se debería cambiar, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? Ahora voy a leer el chat porque no lo... ahí están, sí, de Sandra. Ah. En Entre Ríos, cerca de la ciudad de San Salvador, tenemos la problemática A de la las arroceras, arrocera, los sí, agroquímicos que se utilizan, donde este problema en secundaria lo tomamos como punto de partida para concientizar sobre la problemática ambiental. Lamentablemente tenemos ese problema y es el ejemplo más claro que le podemos mostrar al estudiante. claro, exactamente, ¿no? Es decir, la parten allí en San Salvador, lamentablemente, ¿no? Como dice, es ese problema. Pero bueno, Sandra, estamos todos, ¿no? Digo, en todas las ciudades, en todas las regiones, esto es ya un tema globalizado. Pero tenemos que pensar localmente, había un lema en la década del 2010 al 2014, decía, tenemos que pensar globalmente para actuar, tenemos que pensar localmente para actuar globalmente, ¿no? Es decir, para que las cosas puedan cambiar globalmente. Y es verdad, esto de acercar, como decía Sandra, esta problemática y partir de ahí desde la escuela, ¿no? Porque es de percepción, es algo de sensibilidad para los estudiantes, para la gente, para los vecinos, para la comunidad. Es partir de un problema que es sensible. Entonces, desde ahí el vínculo es mucho más fácil construirle que hablarles de la minera, que no sería el caso para la localidad de Sandra, ¿no? Sería algo más alejado. Entonces, podemos tener menos interés en vincularlos con las problemáticas de la minería a cielo abierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es real, partir de los problemas, y Sandra decía para concientizar, ¿no? Para la toma de conciencia. Y nosotros con Carlos hablábamos mucho porque
ahora después vamos a pasar por ahí 2 minutitos, ¿no, Carlos? Del videíto, si podemos, si tenemos tiempo, porque decíamos, ¿alcanza la toma de conciencia, ¿no? Es decir, ¿es suficiente con tomar conciencia de la problemática para estos cambios que necesitamos lograr en los ciudadanos, ¿no? Es decir, estos futuros docentes que se están preparando, o futuros profesionales, o nuestros alumnos de secundaria, ¿alcanza nada más con acercar la problemática y la toma de conciencia, ¿no? Ya nos preguntábamos esto, y bueno, con Carlos queríamos también discutirlo, ¿no? Como decíamos hace un rato, tenemos que tender a transformar y a cambiar, y ya lo decían también los especialistas, tenemos que cambiar algo de nuestra realidad con ese entorno, ¿no? Si no, no es educación ambiental, ¿no? Es decir, si no podemos llegar hasta esa instancia, no es educación ambiental, ¿no? Se quedan como, a ver, porque el ejemplo que ponían sobre ahí de Entre Ríos, ¿no? Obviamente que para la ciudad, el entorno, debe ser un problema serio, importante y que, bueno, se trabaja, hay que trabajarlo. El tema es decir, bueno, a ver, desde mi espacio en la escuela, ¿cómo lo puedo abordar esto? ¿Sí? Y eso, a ver, eso sí o sí está de la forma en que se puede abordar, sí o sí está teñido, por decirlo de alguna manera, de nuestra formación como docentes que tuvimos. ¿Sí? Por eso nosotros consideramos tan importante esta cuestión de la formación del docente inicial y obviamente la continua, la permanente, porque así como estamos hoy trabajando sobre lo ambiental, también trabajamos en algún momento sobre la tecnología, ¿no es cierto? Es decir, bueno, de qué manera la tecnología se mete en la escuela, en la sociedad. Entonces son cuestiones que nos atraviesan y decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa ahora? ¿Sí? Yo puedo seguir dando la clase de física como la recibí cuando me formaron. O sea, alguien me habló de un problema de contaminación, en este caso de las arroceras. No, bueno, pero es un problema que no lo puedo esquivar. ¿Sí? Evidentemente tengo que hacer algo. ¿Sí? Y lo que tratamos un poquito de ver y de compartir en este encuentro de hoy, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿O cómo impacta todo esto perdón, cómo debería impactar todo esto en la formación del docente? ¿Sí? Es un poco ahí por donde queremos ahondar, ¿sí? Y por eso que nos gustaría escuchar algunas voces que reflejen o respondan un poco estas preguntas o algo parecido a esto, ¿no? Porque también con Lucy habíamos pensado otras cosas, más, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, mis propósitos como docente van a ser los mismos si no está la Ley de Educación Ambiental Integral, ¿sí? Los objetivos que voy a proponer van a ser los mismos. Yo digo, como en el caso, me pongo, ¿no? Como profe de física, ¿sí? Bueno, ahí creo que también hay mucho, pero mucho, mucho para discutir, ¿sí? Y es lo que nos mantiene un poco activos en este desafío o en esta actividad. ¿Sí? Profe, yo aprovecho a seguir haciendo preguntas y comentarios que me van surgiendo. Sí, perfecto. Yo como profe de matemática siempre tengo que estar también replanteándome de qué modo miro puedo incluir lo que es la educación ambiental integral. Pero me queda haciendo ruido algo, es como que es muy global. Esta educación ambiental integral es muy global y es como que no me permite o me dice, bueno, a ver, fíjate dónde hace foco para ver de qué manera vos involucrás la educación ambiental integral. O sea, es como que me está faltando, hay aristas, hay como muchas aristas, por un lado. Por otro lado, digo, educación ambiental integral. Me acordaba sobre
el año pasado, cuando estaban cerrando el ciclo electivo en diciembre, no se cierra en diciembre, se cierra en febrero, pero cuando estábamos terminando, me hizo ruido esto de que mis nenes tenían el encuentro de fin de año, el picnic de fin de año. Entonces, específicamente las señas le pusieron, no se puede llevar snack ni bebidas colas. Entonces se dio como una conversación interna, ¿no? A puertas adentro, en una casa, en la familia, sobre qué era la alimentación saludable, ¿no? Y qué hay en los kioscos. Y por allá mis nenas, mamá, me llevo plata para comprar una gelatina. Y después todas estas otras cuestiones, ¿no? De cómo fue, digamos, está cambiando la mirada desde dentro de la escuela, que está muy buena, buenísimo, pero me siguió generando interrogantes. Dije, a ver, yo a los 45 años me detectaron celiaquía y ya agarrada tarde, entonces empecé a buscar, bueno, fui alergista y un montón de otros especialistas, hasta que en un momento me dijeron, bueno, no podés consumir productos que tengan colorantes ni conservantes, y me quedé sin comida habilitada en el mercado. O sea, no sé si me explico a lo que voy. Es muy amplio el tema y mi pregunta es, ¿cómo hago? Porque me quedé con esta idea tuya, Lucía, hacer educación ambiental. Entonces, como mi pregunta ahora es, ¿cómo hago educación ambiental desde mi función? Bien, eso es lo que después queremos mostrar que hicimos nosotros con Carlos concretamente en el profesorado, ¿no? Pero lo primero que quisiera decir de María Silvina es vincular o vincularse con una problemática. Por ejemplo, los alimentos. Los alimentos tienen que ver, ahora nosotros vamos a mostrar con Carlos otra, tiene que ver mucho con el ambiente, las discusiones de si, bueno, cómo estamos produciendo nuestros alimentos, si alcanzarán los alimentos para un futuro, la distribución de los alimentos, la producción de alimentos artificiales, ¿no es cierto?, mediados por la tecnología, los transgénicos. Hay muchas, ¿no?, cuestiones. Yo creo que uno puede partir de una problemática de interés, de sensibilidad, como nos decía recién la compañera sobre las arroceras, ¿no? Y desde allí hacer foco, desde allí puntualizar, poner el énfasis ahí, el foco ahí, problematizar esa situación y buscar, ¿no? O planificar, esa sería la palabra concreta, cuáles son los contenidos que podríamos tratar en torno a este problema ambiental y que tienen que ver con la matemática, por ejemplo, para darte una respuesta concreta sobre tu disciplina, o la biología, o la ciudadanía, o la física, digamos. Por eso la educación ambiental es transversal, ¿no? Se transversaliza, ¿por qué? Porque es posible trabajarla desde todas las áreas. Lo que nosotros creemos con Carlos es que lo primero que uno tiene que hacer es buscar un problema concreto, que sea, ya digo, no hablar en vacío, sino que sea un problema lo más cercano posible al contexto, a la escuela, y que sea el tratamiento de ese problema, no sea solo escolar, sino que pueda vincularse con los vecinos, con las organizaciones que hay cercanas, con las empresas, digamos, empieza a formarse una comunidad vinculada a esto de ecociudadanos que decíamos, vinculada al compromiso con lo ambiental. Ese compromiso y esa conciencia se va a lograr entre tanto creemos la mayor cantidad de redes, donde va a haber distintos actores. Si todo va a quedar en las 4 paredes del aula, bueno, entonces tenemos menos posibilidades de estar haciendo una adecuada educación ambiental, pero sí acuerdo a María Silvina que hay que ponerle el foco, como lo hemos hecho nosotros con Carlos, pusimos el foco en un problema que ahora en un ratito les vamos a contar, ¿no? Donde hicimos foco nosotros y encontramos la articulación, encontramos la transversalidad, encontramos lo colaborativo y encontramos que ahí podíamos estar desarrollando nuestras
contenidos en torno a la física nosotros, ¿no? Porque, bueno, porque esto ocurrió en el profesorado de física. Un poco para complementar la respuesta a Silvana, como dice Lucy, encontramos un problema concretamente, un conflicto que tiene que ver más que nada con lo social, que no es fácil a veces encontrarlo, eso hay que aceptarlo, hay que asumirlo. Y después, lo que sucedió después es que cuando fuimos a ver realmente los contenidos que teníamos que trabajar, se dieron de una forma mucho más llevadera, más eficiente, ¿sí? ¿Qué pasó? Se cambió el enfoque de cómo encaramos estos contenidos, hasta inclusive de matemática, ¿sí? Que bueno, también hay una gran discusión, ¿no? La matemática al servicio de, o todos al servicio de la matemática, ¿no? Ahí tenemos una discusión bastante Sí. profunda que en algún momento se debería hacer. Pero bueno, si les parece, Claro, seguimos, ¿no? Porque sí, ¿querés? por eso mi inquietud en este rol como docente de matemática, ver cómo la pongo a funcionar justamente en esta mirada. Sí, yo quería hacer un comentario que ahora me quedé pensando un montón a partir de lo que compartieron. Yo soy profe de física en la Facultad de Humanidades en Física 1 y Física 2 para los profesorados de Biología, Matemática y Química. Sí. El año pasado con la cátedra implementamos para Física 2, digamos, trabajar todo a partir desde el principio de la materia con la problemática sociocientífica de crisis energética. Entonces intentamos al inicio de la materia, bueno, problematizar, instalar ahí la problemática e intentar ir recuperando a lo largo de la materia contenidos que nos permitan dilucidar, ¿no? Y ir entendiendo distintos aspectos o dimensiones. Pero bueno, una de las dificultades era esta cuestión, bueno, del contenido disciplinar de física, ¿no? Como que a veces daba la sensación que nos quedaba como en paralelo, como dos carriles por separado, y abandonábamos un poco la problemática para avanzar en contenidos más por ahí lo vinculábamos más, bueno, ley de Faraday, generadores eléctricos, centrales eléctricas, las cuestiones. Claro. Y ahora escuchándote, Lucía, también pensaba, bueno, quizás también la problemática fue muy amplia, ¿no? La cuestión también de recortar y de elegir algo. Y focalizar, ¿no? Focalizar en una cuestión de interés y desde ahí pensar cómo vamos a dar los contenidos, ¿no? Los contenidos, ahora ya, para terminar la charla, se los vamos a mostrar, no pierden rigor, no pierden rigor académico, aunque lo estemos cruzando por la problemática ambiental. La problemática ambiental nos permite ver que la física está ahí también, lo que decía Carlos al principio. Es encontrar la física o la biología o la química o lo que sea, ¿no? Nosotros somos especialistas en esto y nos posicionamos ahí. Pero es mirar cómo aparece la química en la problemática, ¿sí? Y el estudiar un problema, cuando un científico, vamos a ponernos en el lugar de pensar en la ciencia, cuando la ciencia estudia un problema, no tiene toda la teoría construida. Los conceptos y la teoría emergen de la misma investigación, emerge de la necesidad de estudiar el problema. Se va construyendo, obviamente, contamos con un marco teórico previo, obviamente, pero también aparece nuevo contenido que se construye a partir del estudio del problema. Entonces eso es interesante, ¿no? Es decir, cómo puede aparecer un contenido que surge de la necesidad, como Janina decía, bueno, ahora tengo que hablar de los generadores de electricidad. Entonces, bueno, hablemos de esto, ¿sí? Entonces, esto nos permite trabajo con problemas de este tipo, que son más abiertos, no son tan estructurados, como decía Carlos. No vamos por la unidad 1 y el tema 1 y pasamos al tema 2 y al tema 3. No. La circulación de contenidos y de conceptos es más dinámica, es más espiralada, si se quiere, es más circular. Circulan los contenidos a medida que vamos avanzando sobre el problema. El problema mismo te hace cuestionar, pero pucha, ¿y esto cómo será?
¿no? Con Carlos nos decía, ahora les vamos a contar, ¿se podrá medir el caudal? Decíamos con Carlos, y se podrá, y entonces el mismo problema nos lleva a generar conceptos teóricos, ¿no? A estudiar la teoría, a buscar los marcos teóricos, ¿no? Donde nos podemos sustentar, ¿sí? Esto es lo que nos pasó. Claro, Tal sí, cual, sí, es un poco Janina, lo que decís. hacer ese recorrido de construcción de los conocimientos, pero haciendo, ¿sí? Exacto. Y no dando el contenido como algo bueno, por cierto e indiscutido y aceptable, ¿sí? O sea, con las problemáticas nos llevan a esto, decir, bueno, ahora necesito saber tal cosa, ¿sí? Ah, pero esta cosa no es específicamente de física, esto es y acá me parece que va a necesitar química. Bueno, vamos, no, pero ahora tengo que resolver una ecuación y la verdad que necesito, digo, no, necesito saber algo que para los matemáticos es una derivada, ¿sí? Pero yo no sé si es una, o sea, no sé, yo lo resolví, ¿sí? Y después, bueno, se formaliza y se dice, bueno, esto es una derivada, ¿sí? Bueno, está bien, pero uno, no quiero decir con esto que, digamos, que haya que enseñar ciertas construcciones u operaciones matemáticas siempre desde este lado, ¿sí? Pero tal vez sea una forma posible de entrar en otros conocimientos transitando el camino, ¿sí? De- la- lo que pasa también, sí, como decía Janina, ¿no? A veces después uno tiene el miedo de decir, bueno, me quedo corto con los contenidos, ¿sí? Bueno, hay que ir ahí regulando, ¿sí? Eso que no es fácil, ¿sí? No es fácil, ¿sí? Yo generalmente transito de esta manera y la verdad tengo que reconocer que a veces llego a fin de año y, bueno, tengo que meterle un poquito de velocidad porque si no, no, después que nos llegamos como siempre, ¿no? Nos llegamos al programa y demás, ¿sí? Pero bueno, seguimos. Sí, sí, no sé si querés mostrarle a los colegas lo que hicimos primero o seguimos el orden, como quieras. A ver, ya te digo. ¿Cómo Acá estamos? tenemos un Padlet, sí. Acá tenemos un Padlet que les vamos a copiar acá a los colegas. Bueno, que fuimos compartiendo con algunas opiniones, básicamente, de otros grupos, ¿no es cierto? También de docentes que se sumaron y, bueno, que Sí, pusieron ahí ahí la verdad que nos algunas gustaría opiniones. que hagan algún aporte, que dejen escrito, porque esto ya viene de otros años. Entonces Sí. lo vamos retomando, lo vamos revisando, ¿sí? Los vamos releyendo y bueno, y enriquecemos un poco las propuestas. ¿Mm? Ujú. Ahí podrán leer a otras intervenciones de colegas que, bueno, en otro momento también se sumaron a opinar, ¿no? Es decir, bueno, esto es lo que nos pasa o esto es lo que está sucediendo, tenemos tal problemática, ¿no? O trabajamos de esta manera, como contaba Janina que están trabajando, eh, y otros que recién se inician en este camino, ¿no? También en el nivel secundario, que bueno, también es novedoso, porque claro, en la secundaria uno puede decir, pero si yo siempre hablé del agua, ¿no? Y siempre trabajé con la importancia del agua. Pero no es eso la educación ambiental, ¿no? No es simplemente mencionar algún tema sin involucrarse y sin hacer educación ambiental, lo que decíamos antes. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos, ¿no, Carlos? De la conciencia ambiental que Ah, está anunciada, ¿sí? En la ley 27.621, de la educación ambiental. Y fíjense que habla de un proceso educativo permanente de contenidos temáticos específicos y transversales, un poco acá lo que hablábamos con Janina, lo específico de lo que queremos enseñar, pero con la transversalidad, ¿no? Y que tiene sí. como propósito general la formación de una conciencia ambiental, ¿no? Es decir, Esto, la conciencia que no es esto, pasiva, la conciencia activa, digamos, ¿no? sí. Esto, cuando comenzó Silvana haciendo algunos comentarios sobre su experiencia, yo ahí
acoté algo, porque justamente me vino a la mente esta parte de la charla, ¿no? Que Silvana hablaba de hay algo que pasa que no sabemos bien qué está, ¿no? ¿Qué hacemos, qué no hacemos? Bueno, yo creo que acá un poco se refleja, y esto no es algo que digamos nosotros, ¿no? Es algo que, bueno, salió de la ley de 27.621, y es eso, creo, o sea, apunta a esta cuestión, ¿no? De, de que de alguna manera la educación ambiental tiene que estar eh, para poder colaborar o ayudar a situaciones como estas, ¿no? Que nos contaba Silvana. Sí, bueno, a ver, sí. Y no me refiero, obviamente, que está bien, a la ayuda de lo que puede llegar a ser lo material o lo logístico, sino esta cuestión a la ayuda desde la formación como ciudadanos, ¿no? O sea, una escuela que sirva y que tenga como finalidad un poco dar respuestas a esos momentos que nos pasan cosas por la cabeza que no sabemos bien dónde estamos parados. Estamos, Sí, seguimos, pasamos. Sí, sí, pasamos, sí, pasamos. Sí, sí, pasamos pasamos. bueno, no sé cómo estamos Bueno, de tiempo. este videito se los podemos compartir acá a los colegas como un Sí, aporte, porque justamente esto lo va a decir muy bien Ferovsky, que es biólogo y es también ambientalista y es ambientalista activo. Se los dejamos para que lo recuperen. Queríamos pasar un ratito donde él justamente, es muy lindo escucharlo, se pregunta y se cuestiona si, bueno, si para cuidar el ambiente alcanza con la conciencia, lo que decíamos antes, o qué tenemos que hacer los ciudadanos de a pie, dice él, ¿no? Que todo el tiempo nos piden cuidar el ambiente y qué hacemos, ¿no? Así que, bueno, lo íbamos a pasar, pero se los sí, dejamos para que por ahí lo sí. puedan mirar un ratito solos. Es corto el video y vale la pena, lo dejamos como aporte, ¿no? Sí, Siempre es tomando importante, palabras de especialistas también, ¿verdad? claro, es importante si lo pueden ver porque hace referencia justamente a que que la conciencia, es importante tomar conciencia, pero no solamente la conciencia individual, sino también la conciencia social. Y cuando hablamos de lo social, también no es solamente, como decía Lucy, dice Ferovsky, del ciudadano a pie, ¿no? Sino también del rol que ocupan las diferentes organizaciones sociales, como pueden ser una sociedad de fomento, una municipalidad, ¿sí? Un empresario, porque eh, no hemos, digamos, hecho un gran recorrido hoy por ese sector, pero está bárbaro la conciencia social, pero de toda la sociedad, ¿sí? Y ver cómo se articulan las actividades de los distintos componentes de esa sociedad, ¿sí? Porque, como bien lo dijimos, está buenísimo juntar el papelito del suelo, pero si a veces se cae en esto de que con eso ya está, ya se soluciona. Pero si todo, o sea, el problema no está muchos, ¿no? El problema está en que eh, no todos juntan los papelitos del suelo. Sí, eso es un problema, pero no es el problema está. El problema es ese y mucho más, que si nos ahí está, ahí aparece, yo a veces discuto mucho no en la escuela, sino con gente. Ojo, no nos detengamos solamente en eso, porque si creemos que con eso se alcanza, estamos sonados, ¿sí? Porque si no se arreglaría el problema ambiental. Y bueno, lamentablemente, como dicen los especialistas, no lo vamos a arreglar, lo que podemos hacer es mejorar un poquito, ¿sí? Bien, vamos Sí, para a la otra ir parte. encarando la charla hacia el final. Sí, Bueno, acá tomamos el diseño curricular, ¿no? De física, Carlos, que bueno, además todos los diseños curriculares pueden consultarlos, tienen un apartado que, bueno, va a hacer referencia expresa a la perspectiva ambiental, a cómo se piensa introducir estos espacios o las materias vinculadas con estos espacios, ¿no? Para el ejercicio justamente de los derechos de las personas a relacionarnos con un ambiente sano, digno, ¿no? Limpio.
Y ahora queríamos mostrarles un tema que tiene mucho que ver con lo de Janina, ¿no es cierto, Carlos? En relación a algo que elegimos. No es ahora les vamos a contar los que trabajamos nosotros, pero justamente teniendo en cuenta esto que nos dicen, ¿no? O está prescripto en el diseño curricular, en los nuevos diseños curriculares, pensar un poco en otra mirada sobre algunas problemáticas. Una de ellas es la energía, que mencionaba Janina, y a Carlos le gustaba una frase que seguro querés leerla, Carlos. Sí, a ver, cuando encaramos el tema de energía en cualquiera de los niveles, ¿no? Secundario o terciario, uno puede encontrar miles de definiciones, algunas muy buenas, otras discutibles, ¿no? ¿Sí? Pero generalmente tienen, o sea, acá acá hay dos que sí, refieren, uno lo puede encontrar en un libro de física, ¿no? Energía es aquello que se suministra o resta a un sistema material para moverlo o transformarlo. Eso, ¿sí? Otra, energía y materia son dos caras de una misma moneda, ¿sí? También es válido. Pero a mí la que con Lucy más nos gustaba es esta, ¿no? Qué bueno, a mí me encanta como profe de física decir esto, ¿no? Cuando tengo que empezar a hablar de energía, es que energía es mucho más que un concepto físico. Es también un elemento social, político, económico y cultural, ¿sí? O sea, para mí, empezar a dar mi clase de física con esta definición o este comentario dentro de, en primer lugar, las orientaciones que tengo de los distintas normativas y mi forma de enseñar o lo que me gusta hacer o lo que intentamos hacer y estamos mostrando, yo me quedo con esto primero y después sí voy, ¿no? A hablar del principio de conservación y todo demás, pero si yo no parto considerando que es no solamente un concepto físico, sino que excede a eso, ¿sí? Impactando en lo social, lo político, lo cultural y lo económico, ahí, para mí, si no lo tengo en cuenta, estoy fallando, ¿sí? Pero que seguramente, yo creo que más allá de estas corrientes nuevas de hablar de educación ambiental, si me posiciono de vuelta en aquella diapositiva, las corrientes más tradicionales, yo creo que en algún momento siempre se habló de que la importancia para un país de la energía, ¿sí? Eso, pero claro, es como que queda aislado, ¿sí? Acá lo que intentamos mostrar o contar es que no, bueno, mira, lo tenemos todo entrelazado, ¿sí? Y lo que queremos un poco acá transmitir es que lo priorizamos, ¿sí? No sé si Lo priorizamos como un decir algo. eje, claro, lo priorizamos como un eje integrador de las ciencias naturales, pero también lo priorizamos en vínculo con la educación ambiental, ¿no? Con la ambiental, Carlos, porque tiene mucho que ver el hecho de acceder, el acceso de las personas a la educación, que ahora son lo que va a mostrar Carlos en las próximas diapositivas, el acceso de las personas a la energía es también una condición de derecho, ¿no? Y con Carlos decíamos, bueno, es también una condición de pobreza, ¿eh? Aquel que hoy no tiene acceso a las condiciones energéticas, bueno, está considerado, no porque lo digamos nosotros, sino porque hasta la misma ley de educación ambiental, en uno de los 17 objetivos sustentables que tiene desarrollo sostenible, mejor dicho, en uno de esos objetivos habla del derecho de las personas a la energía, ¿no? Entonces, desde este lugar pensamos en la política energética de nuestro país o de nuestro sector, de América, según los modelos que se manejan en este sector, qué hacemos, ¿no? Con la energía, cómo es posible garantizar el acceso a la energía a las personas, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para tener un desarrollo energético sustentable? ¿Cuál es la relación entre la energía y el ambiente? La energía y alguna problemática particular como el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense como tomando ya un eje integrador de la física o de las ciencias naturales, digamos en general, como es la energía, uno empieza a cruzar el tratamiento de la energía con estas cosas que estamos contando
ya no desde el aspecto físico, químico o desde cualquier disciplina, sino que lo venimos cruzando con instalar este concepto desde una construcción social, ¿no? Una Sí, construcción que es social y cultural, además. Sí, de Carlos. la misma manera que tomamos en este caso el eje o la temática de la energía, y teniendo en cuenta que el momento que íbamos a compartir hoy más que nada apuntaba a, lo dice el título, ¿no? A la formación del profesor de física, tomamos energía, pero si hubiésemos trabajado con colegas de biología, por ejemplo, tal vez hubiésemos tomado la problemática que planteó Silvana con la alimentación, ¿sí? Ahí tenemos muchísimo, pero muchísimo camino para Exactamente. recorrer también, ¿sí? Claro. Y que me va abriendo un abanico de posibilidades para ver, bueno, de qué manera puedo... eh, Problematizar esto, ¿no? claro, exactamente, sí. Bueno, acá, a ver, tenemos, bueno, las preguntas que un poco las comentó ahí Lucy, ¿no? Que son importantísimas, ¿no? Inclusive en estos momentos de mucha discusión y mucha efervescencia. La A actualidad, ver, claro, eh, exactamente, ¿no? Ujú. bueno, acá tenemos unas imágenes, en realidad intentan mostrar un poco un paisaje, un dibujo de un paisaje que se hagan cuenta, las voy mirando, digamos, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es un campo que se va, digamos, avanzando, va creciendo, ¿sí? Y termina siendo, bueno, un dibujo de una ciudad con bastante caos, si lo comparo, o sea, comparo el de abajo a la derecha con el de arriba a la izquierda, ¿no? Del mismo lugar, cómo fue modificando su entorno, su paisaje, ¿no? A Eh, raíz del uso de los recursos energéticos y la forma de producir y distribuir energía, ¿no? Es decir, eh, primitivamente el campo con los recursos naturales, el fuego, y digamos, ¿no? Nada más, hasta empezar a momentos de, bueno, cambios y transformaciones en los avances energéticos, la revolución industrial, sin duda, las máquinas, las maquinarias, todo lo que tenga que ver con la llegada de la electricidad, la producción de energía ya a través de otros mecanismos, con motores, centrales, bueno, ya todo eso va cambiando, fíjense el paisaje, va impactando en la naturaleza, va impactando en el ambiente, llamámoslo así, y bueno, y tenemos hoy una ciudad, ¿no? Totalmente atravesada por la cuestión energética, ¿no? Pero cómo esto va impactando, sin dudas, las condiciones ambientales, ¿no? Bien. Bueno, nosotros queremos mucho a Agustín Rela, ¿no, Carlos? sí, Agustín Rela es un profesor de física, quizás han leído sus libros eh, en la escuela secundaria, ha escrito mucho para secundaria y para nivel superior. Ha dado muchas conferencias, Agustín. No hace mucho que falleció. Y bueno, en su homenaje pensábamos que Agustín ya hablaba de la pobreza energética, ¿no, Carlos? sí, ¿Querés sí, sí. contarlo? Acá, bueno, el texto es bastante largo, no lo Sí, vamos a leer todo, pero cualquier cosa después lo compartimos, ¿no? Pero está muy interesante porque dice, ¿no? Él describe a la pobreza en relación a la eficiencia con la que el sistema social hace uso de la energía. De alguna manera, entonces, él sostiene que los países denominados ricos pueden darse el lujo de ser poco eficientes en el consumo energético, ¿no? Y después ahí cita un ejemplo. Pero esta, yo cuando doy también en el tema de energía, eh, tomo muchas veces esta frase, ¿sí? O sea, para mí también es otra forma de definir energía, ¿sí? Como que ella directamente entrelazado con lo social, ¿sí? Entonces,
Y ahí después que surge un debate muy interesante en cuanto a la formación de ciudadanos críticos, ¿sí? Generalmente cuando Yo lo escucho cortado a Carlos, no sé si soy yo. Ah, soy yo te escuchaba sí, se te escuchó cortado, Carlos. Pero bueno. También escucho muy cortado. Sí, sí, bueno, termino, mientras Carlos revisa, termino el concepto. Sí, se escucha cortadito, bien. Carlos. Ahora quizás podés restablecerte. A veces la señal, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que decía, claro, lo que decíamos es esto, ¿no? Agustín diferencia la pobreza energética y decía esto, ¿no? Los países ricos pueden darse el gusto, ¿no? Bueno, de ser menos eficientes. En cambio, los países pobres tenemos que optimizar los pocos recursos que tenemos y entonces la eficiencia la cuidamos al máximo, ¿no? Porque, bueno, de esos recursos nos sustentamos y con esos recursos, bueno, nada, sobrevivimos, ¿no? Entonces, ahí tenemos los dos grandes modelos, ¿no? Quizás los modelos imperantes, neoliberalistas o los otros modelos más tradicionales. Bueno, podríamos hablar acá de las políticas energéticas. No sé, Carlos, si volviste, si no, seguimos. No sé si encontró la sí, señal. Sí, si me escuchan igual apagué la cámara justamente. Sí, pero sí, bueno, seguimos avanzando, sí, porque ya nos queda poco. Dale. Sí. Bueno, creo que ahora viene un poco simplemente, bueno, acá una imagen muy representativa, ¿no? De la energía La imagen nos pobreza, encantó, ¿sí? No porque nos haya gustado la situación, sino para representar lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo representativo la pobreza energética. Exactamente. Bien. Seguimos un poco. Bueno, vamos a contarles la última parte de esta charla, que es, bueno, mencionar un poco esto, ¿no? Lo que hicimos concretamente con los alumnos, estudiantes, futuros docentes del profesorado de física de la UNIPE y nuestras inquietudes como grupo de profes, porque acá no solo trabajamos con Carlos, sino trabajamos con otros colegas también, en la idea de poder transversalizar nuestros espacios. Cada uno de nosotros tiene un espacio disciplinar, concretamente y muy puntual, ¿no? Pero bueno, la idea era cruzar esto por una problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque veíamos que normalmente los profesorados tienen estructuras fragmentadas, compartimentadas, las materias, cada profesor da su materia, pero a lo mejor no vincula con el colega o con los otros espacios, hay poco diálogo de saberes, generalmente predominan los modelos tradicionales, ¿no? Es decir, de enseñanza, hay poca articulación y no se trabaja con problemas, con lo que nos contaba Janina o María Silvana. Entonces, nosotros lo que pensamos, si querés seguir avanzando, pensamos en esta posibilidad de articular nuestra materia, la que da Carlos, la que doy yo, la que dan otros colegas, buscando esta integración en la física. La física es una, la ciencia es una, la física es una disciplina que está separada por distintos campos de estudio, pero que es una, y que a veces nuestros alumnos no lo ven así, sobre todo en la secundaria, ¿no? No encuentran cómo vincular los espacios o las distintas unidades que les transmitimos, que les contamos. Entonces, creemos que la cuestión es pasar por un problema, ¿no? Trabajar con problemas. En general buscamos problemas reales, problemas de sensibilidad, las arroceras que nos contaba antes la compañera, buscar problemas que nos permitan aumentar lo que es la significatividad de los conceptos de la física, cambiar su imagen, dar otra impronta a la física, decirle, no es solamente la termodinámica en vacío y en abstracto, ¿no? Sino que está en el problema que estamos mirando, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, ahí, acá Carlos está pasando, las materias que unimos, para contarles un poquito, fueron Proyecto 1, que está abocado a la ciencia de la Tierra, y Proyecto 2, que es física ambiental. Este es un espacio, ¿no? Un espacio dentro del profesorado abocado a enseñar a los estudiantes a cómo investigar, cómo trabajar con proyectos de investigación. Pasamos por las ciencias de la Tierra y por la física ambiental. Ese es un espacio. El otro espacio, que es el que tiene a cargo Carlos, es mecánica del continuo. La mecánica, abordada por Carlos, atravesada por el proyecto de investigación, un espacio que tengo yo, que es la cinemática y la astronomía. Esos son mis espacios disciplinares. Y también hay otro espacio de la química, ideas básicas de la química, y la óptica geométrica. En estos espacios, en estas materias, hemos tratado de transversalizar, buscando la articulación nuevamente, buscando el diálogo, buscando que los alumnos todos trabajen en una misma problemática. Ahí está. ¿Cuál fue el problema, sí, Carlos? Vamos pasando. Ahí está. Bueno, el profesorado donde nosotros dictamos clase está cerquita del río Luján. Estamos muy cerquita en la ciudad del río Luján. Entonces decidimos empezar por problemáticas socioambientales vinculadas al río Luján. Qué bueno que las tiene mucho. Es un río que está altamente contaminado por, bueno, desarrollos de emprendimientos empresariales, industriales. Me acordé cuando Carlos decía, bueno, hablar con las industrias. Nos contaban allí en el río Luján que, bueno, en una reserva que fuimos a visitar especialmente, que bueno, hay muchas fábricas, y una de ellas, que es la que más contamina el agua del río Luján, es una papelera. Una papelera. Entonces, bueno, el agua está sumamente contaminada por todos los desechos de la celulosa, y allí veíamos, ¿no?, las distintas especies, animales o vegetales afectadas por esta contaminación. Entonces, tomamos esto como problemática, ¿sí? ¿Querés ir pasando? Sí, sí. Bueno, ahí está, foto, ¿no?, de la entrada a la reserva. Ahí estamos haciendo la visita, esos que estamos ahí caminando por la reserva. Bueno, está Carlos en algún momento, están alumnos, estudiantes, y bueno, fuimos todos como una primera salida de campo a poder entender la conversación que nos dio la guía, ¿no es cierto?, que está a cargo de ese lugar. Y bueno, nos contó un poco más específicamente qué pasaba allí en la reserva. Pero ahí en la misma reserva, ahí tomamos muestra de agua, por ejemplo, ¿no? Ahí en situ, como trabajo de campo, se tomó muestras de agua y de tierra, ¿sí? De suelo, digamos. Y bueno, ahí se hicieron algunas experiencias, ahí mismo, desde la parte de química, ¿no?, para ver la presencia de, bueno, el pH, digamos, para estudiar algunos contaminantes que se pudieran determinar sin mayor requerimiento ahí en el lugar. O sea que, además de sentarnos a tomar mate con nuestros estudiantes y a disfrutar del lugar, porque la reserva tiene todo un pasaje para caminar y mesitas para sentarse y demás, hicimos experiencias desde química y desde cuáles son los procedimientos para poder hacer una investigación, ¿no? Conmigo, en mi espacio, directamente estudiamos una ley que se llama Ley de Darcy, que justamente analiza, Darcy, cómo los contaminantes traspasan o pasan los medios sólidos porosos, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros con los estudiantes que tenía en ese momento, estudiar procesos físico-químicos como la filtración, la absorción, la escorrentía y concretamente esta ley, ¿no? Esta ley que es un modelo teórico, pero que lo pusimos en práctica modelizando, ahí están las alumnas trabajando, modelizando
simulando un canal, digamos, del río, y pensando cómo los contaminantes que vos tenés en la fábrica y son arrojados como residuos al río, ¿no? Escurren, traspasan, ¿no? Y filtran por el suelo y llegan a tu casa, por ejemplo, ¿no? O sea, abrís una canilla y tenés agua contaminada. Entonces, con un modelo sencillo construido en el aula de física, como verán, con un modelo que se fue construyendo, un modelo sencillo, pero que funcionó, digamos, porque no buscábamos un modelo científico, sino un modelo científico escolar, pero que sirvió para los efectos de poder estudiar justamente cómo era, ¿no? La posibilidad de estudiar la filtración, ¿no? Cómo pasaba por el medio sólido ese contaminante, cómo se filtraba y, bueno, de qué factores o variables dependía, variables físicas, ¿no? Bien, seguimos. Carlos. Aquí algunas fotos para compartir. Bueno, ahí como ven, la teoría, bueno, como decía Janina, ¿no? La teoría, en la diapositiva anterior, el concepto, la ley apareció desde la física, pero apareció mediada no dándolo así en forma teórica y escrita en el pizarrón, sino por la necesidad de estudiar cómo era, ¿no? Que esos contaminantes pasaban o la velocidad, ¿no? Con que esos contaminantes se movilizan por los medios sólidos y porosos. Después también lo hicimos con medios líquidos, pero nosotros queríamos ver como un parámetro de la cinemática la velocidad de propagación, porque es tan importante, ¿no? Que no haya contaminantes o que sean lo menos contaminantes por su velocidad de propagación. Y ahí, Carlos, entraste vos un poquito con el caudal, ¿no? Claro, sí, acá la parte mía, bueno, a ver si... sí, bueno, quería aclarar, por ejemplo, el espacio de Lucía, que es en primer año, y lo mío es en segundo, ¿no? Pero cuando surgió esta idea... ¿Cómo? ¿Se escucha o se corta? Se corta un poquito, está ahí como un delay. Se corta un poquitín. Está bien, ver, ahí ahora apago la cámara. ¿Ahí se escucha? Dale. ¿Ahí sí, me escuchan? Ahí escuchamos bien. Sí. Mi espacio está en segundo año y el de Lucía está en primero, ¿no? Que recién comentaba. Cuando me dijeron que íbamos a hacer la salida a la reserva, justo yo tenía que trabajar el tema de caudal. Entonces, dije, me viene bárbaro. Vamos a medir el caudal del río. Bueno, hubo muchos problemas por justamente la irregularidad, ¿sí? del río y aparte lo contaminado que estaba, pero fue muy útil porque a través del estar ahí y el visualizar las características del río, no les costó nada entender las variables. Se corta. Que intervienen en el modelo matemático que describe el comportamiento de un... A ver, perdón, Sí, se cortaba un poquitito. Ya, un segundito. Lo podés mejorar. Pero bueno, así fue nuestro trabajo, ¿no? De articulación, como les estamos contando, donde los mismos estudiantes compartían primero, segundo. Sí. ¿Ahí me escuchan? Dale, Carlos. Sí. ¿Sí? Sí, les decía esto, sí. ¿no? Que el modelo matemático que describe el comportamiento de un caudal, en este caso de un río, complejo o no, ahí relaciona variables que los estudiantes, al estar en el lugar, no fue necesario darlas como algo preestablecido, ¿no? Sino es que el concepto de caudal y cómo medirlo se instaló a partir de la observación del lugar y de ver qué es lo que necesitábamos. ¿Sí? ¿Se entiende?
no fue directamente, a ver si lo tengo en la próxima diapositiva, no fue directamente decir, bueno, acá tenemos, ¿no? El caudal es Q igual a B sobre T, siendo Q tal, B tal cosa y tiempo, ¿sí? Sino que dijimos, bueno, a ver, tenemos que medir tal cosa, queremos medir cuántos litros pasan o qué volumen pasa por acá. Bueno, entonces empezaron a ver qué necesito saber para calcular el volumen. Necesito saber esta parte del río, esta otra parte, ¿se entiende? O sea, se fue construyendo un modelo mejor dicho, la intención fue construir un modelo que lo pueda definir. Bueno, resultó complejo porque justamente es muy irregular el río y aparte no podíamos, como este señor se ve acá en la imagen, meternos en el río para poder tomar estas medidas. Lo que sí después surgieron otras cuestiones como diciendo, bueno, no nos queremos quedar ahora con la gana de hacerlo. Entonces buscábamos la forma de ver alguna parte del río, del recorrido, donde sí se pueda, ¿sí? Porque ya sabían muy bien cuáles eran las variables que intervenían, ¿sí? Eh, de todos modos, igual esto después se siguió trabajando en el aula, ¿sí? Y terminamos un poco, bueno, acá en la parte que nos interesa mucho también trabajar con tecnología, entonces con sensores pudimos modelizar lo que es el caudal como un concepto a través de, en este caso, placas de Arduino, tecnología Arduino, donde, bueno, lo que nos permitió, y esto voy a algo que hablábamos hace un rato, llegar acá llegamos a un modelo matemático que describe justamente el comportamiento del caudal de un volumen que que va cambiando a través del tiempo, ¿sí? Bueno, de esta manera lo que llegamos a ver fue ahí una ecuación lineal, ¿sí? Con pendiente negativa, bueno, ¿sí? Ahí podemos, si bien no damos matemática, o sea, no doy yo matemática, pero eh, todo esto se pudo interpretar lo que está ahí. Los chicos pudieron interpretar qué es lo que está ahí, más allá de no decir nunca a lo mejor que esto representa una ecuación lineal de manera casi exacta, con una pendiente negativa y bueno, de analizar distintos intervalos. O sea, se puede hablar mucho de matemáticas sobre esto, no fue la idea, pero profundizar se puede profundizar. Esto obviamente que se puede hacer a través de tecnología, en este caso, pero también se puede hacer midiendo con un reloj y calculando distintos volúmenes en distintos recipientes. También podemos trabajar lo del caudal. Pero lo importante, vuelvo a esto, ¿no? Cuando se propone ir a la reserva, yo justamente estaba trabajando el tema del caudal y que yo quería trabajar el caudal de un río, ¿no? Uno cuando habla de un caudal. Y bueno, ahí fue donde, vamos a la reserva, yo voy con lo mío. Y en realidad a la reserva fuimos, ¿por qué fuimos a la reserva? Porque en un momento descubrimos que había una reserva y que eso había representado en algún momento y sigue representando a veces una problemática social muy impactante que es la contaminación del río y los efectos, ¿no? Me acuerdo, hablábamos de las papeleras que van teniendo. Yo no llegué a verlos, pero hablaban de los caballos de color azul Azules. que hay Sí. ¿sí? Que están al costado de la reserva, ¿no? Yo no llegué a verlos, pero las chicas que fueron conmigo en el auto, sí, el profe los vio. Así que bueno, un poco a las apuradas para terminar esto. Y no sé si Sí. después teníamos... Quería poner, sí, bueno, acá están los chicos en química, ven En que están química, claro, porque el otro trabajando. espacio Claro. fue química, claro. Sí, Sí, pasar las diapositivas para llegar a la última, Carlos. sí, perdón. Acá Bueno, estamos acá en estamos. una foto, ahí está Carlos, acá está Sí. Víctor. Bueno, Víctor también, que es el del bueno, proyecto de investigación en aquel claro. momento. Acá están ¿Sí? nuestros alumnos tomando agua. El año pasado le dimos vuelta un poquito. ¿Se acuerdan que el año pasado para esta altura estábamos hasta acá de dengue? Así que Sí, bueno, empezamos a estudiar una problemática que probablemente sigamos, vamos a ver este año, lo veremos, pero bien. bueno, ahí estamos trabajando también, ¿no?
Bueno, como conclusión es que creemos que la verdad apostamos a que las problemáticas ambientales, además de ser un buen ejercicio para la física o para encontrar física, les permite a los estudiantes también desarrollar otras competencias, a los futuros docentes, involucrarse con la naturaleza o su ámbito socionatural de otra manera, encontrarle sentido, ¿no?, a las clases de física. Así que bueno, la verdad que para nosotros fue un gusto hacer este trabajo porque veíamos a los estudiantes aprendiendo física, pero a su vez entusiasmados con la reserva. De hecho, la reserva nos invita siempre, ¿no?, a continuar, y seguimos en relación con ellos a partir de este trabajo, ¿no? Así que los chicos se involucraron muy particularmente con el problema del río Luján, que fue lo que tomamos nosotros. Bueno, y por último, además de agradecerles la escucha, la presencia, la participación, queríamos contar con Carlos que, bueno, saben ustedes que las universidades estamos pasando por una situación difícil, por una emergencia, la llamamos así nosotros, un momento emergente, importante, de emergencia importante, debido a, bueno, recortes presupuestarios que no solo tienen que ver con salarios, sino que tienen que ver con recortes en distintos espacios, ¿no? Espacios de investigación, espacios de producción, espacios, bueno, biblioteca, ¿no? Diego, contábamos antes. Bueno, distintos espacios que bueno, que sufren a raíz de las políticas actuales, han sufrido cambios y esto, bueno, impide el normal desempeño y desarrollo de las distintas actividades. Estoy hablando de esta universidad y de todas las universidades nacionales, ¿no? Así que, bueno, contarles un poquito para que sepan en qué situación nos encontramos y, bueno, para que ustedes también puedan participar, ayudando, ¿no?, de alguna manera, bueno, a revertir y apoyar, bueno, que si podamos seguir investigando, produciendo conocimiento, ¿no?, que es tan importante. Así que, bueno, nada más, Carlos, ¿no? Sí, nada más. Bueno, agradecerles la atención, y bueno. Los aportes con sus experiencias y sus comentarios, y bueno, decirles que, sí, como siempre, estamos a disposición, ¿sí? Exacto. Acá bueno, podemos... podemos dejarles nuestros mails, si quieren, aquí, y bueno. Profe, Lucía, yo ahora ya me tengo que ir porque tengo... Sí, ya terminamos. Pero antes que nada, profe, Lucía, decirte que estoy haciendo el profesorado de física. Ah, qué bueno. Como había quedado esa promesa, encontré un instituto que lo hace con modalidad BIM o bimodal. Bimodal, claro, sí, medio virtual, qué bueno. Entonces hay espacios que, como ya los tengo cursados con vos cuando estuvimos, bueno, me los están considerando y creo que voy ahí consiguiendo de a poquito. Estoy en mi segundo año, así que estoy muy contenta y nada, es hermosa. Muy bien, hermosa carrera. Bueno, me alegro mucho. Felicitaciones. Gracias, me pone muy contenta. Felicitaciones. Y bueno, para los demás también, dejamos a disposición nuestro mail y muchas gracias por la atención. Para nosotros, por acompañarnos. Gracias. Para nosotros un gusto. Muchas gracias a ustedes. Chao, Janina. Buenas tardes. Adiós, un gusto compartir este momento. Por estar. Gracias. Gracias. Gracias.